Muy buen día a todas y todos. Mi nombre es Adalberto Méndez, actualmente socio de la firma de consultoría especializada en conducta empresarial responsable de OCSG BWise y exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agradezco infinitamente la invitación realizada por Lowit Group para poder ser partícipe de este esfuerzo tan importante para hacer algunos comentarios y reflexiones en torno a lo acontecido con la catástrofe del huracán Otis y particularmente en el contexto de los derechos humanos, cómo tendría que estarse abordando o algunos puntos que considero en lo particular pertinentes respecto de esta discusión, ¿no? La participación la voy a encaminar en tres sentidos, ¿no? La primera va a ser un poco hablar sobre cómo una catástrofe natural de la magnitud de lo que fue Otis, sin duda alguna exige una perspectiva de derechos humanos para su debida atención y un poco comprender si hubo o no hubo o hasta qué punto cierta responsabilidad del Estado mexicano en el contexto de la atención y sobre todo de la respuesta a la luz de los derechos humanos. Posteriormente haré un análisis respecto de los criterios internacionales que se han advertido en la materia y al final me gustaría acabar con una pertinente reflexión en torno a algo que tiene que discutirse con mayor importancia por parte no solamente del gobierno, sino también del sector empresarial y la academia y sociedad civil, que es la justicia climática y sus impactos ante las emergencias naturales o catástrofes naturales, ¿no? Me gustaría empezar primeramente con una reflexión. Y esta reflexión es, digamos, derivado de de una primera definición que nos da la Red Mexicana de Científicos por el Clima, mejor conocida como REDSIC, respecto a si los desastres son o no fenómenos naturales, ¿no? Y este pues, punto de partida es muy importante. Los fenómenos naturales, sin duda alguna, no son evitables, ¿no? Lo que es evitable es el desastre. Y de acuerdo con REDSIC, los desastres, en estricto sentido, no pueden considerarse fenómenos naturales porque son eventos construidos socialmente. ¿Esto qué quiere decir? El origen de un desastre deriva de una falta de planeación o de una falta, digamos, de prevención por parte de las o los responsables de atender los impactos que puede llegar a tener un efecto, un fenómeno natural. ¿Qué tipo de falta de acciones pueden existir? Sin duda alguna, la planeación estratégica, la urbanización desordenada, la existencia reiterada o sistemática de condiciones de desigualdad frente a un fenómeno natural o cuestiones o indicadores sociales como la pobreza o la inseguridad. Esto es muy importante porque o incluso la falta de controles también a la actividad empresarial puede entenderse dentro de esta falta de prevención o atención del desastre. Esto me retoma o retomo el primer punto. Los fenómenos naturales siempre han existido y siempre existirán, pero el desastre es realmente una construcción social que deriva de la falta de previsión o la falta de elementos para hacerle frente a este fenómeno. En el caso de Otis, sin duda alguna, creo que se actualiza un poco la ecuación. El desastre, ¿no? Se da desde el punto de vista de la planeación con una falta de, digamos, de prevención suficiente, ¿no? Es importante mencionar lo siguiente, ¿no? Y es que el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ya había descrito previamente que la magnitud de Otis era de tal magnitud o de tal fuerza que actualizaba, y lo cito textual al informe del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, un escenario de pesadilla, ¿no? Simplemente quiero mencionarlo, que en el caso de Otis, la intensificación del huracán, es decir, cómo incrementó la velocidad de desplazamiento del huracán de acuerdo a los estándares, digamos, normales o comunes. En el caso de Otis fue, digamos, algo que sí jugó en contra para su debida prevención, pero se tuvieron al menos que tener tenido medidas previas a pesar de esta variante que sin duda alguna era poco previsible, ¿no? Simplemente quiero compartirles este dato, ¿no? En el caso de Otis, ¿no? Se aumentó el desplazamiento de este huracán
en torno a 55 kilómetros por hora en menos de 24 horas. ¿Esto qué significa? Que adelantó su tiempo de llegada a las costas, a las costas, a las costas guerrerenses, fuera del estándar, ¿no? El estándar son 55 kilómetros por hora. Otis escaló a 111 kilómetros por hora. Esto significa que duplicó su velocidad en el tiempo estándar que normalmente un huracán toca tierra, ¿no? Esto evidentemente juega en contra y creo que es una de las primeras variantes. ¿Se pudo haber previsto? Sí, si se tuvo de alguna u otra manera una estrategia de planeación de desastres, digamos, previamente. Y creo que aquí me gustaría ir haciendo o desagregando los datos, ¿no? He escuchado por ahí algunos comentarios de cómo no se pudo planear si en su momento, en los 90, se logró con el huracán Paulina, que también afectó a Guerrero en comparación con Otis. Creo que este punto es importante, no son comparables, ¿no? Paulina fue un huracán de muchísimo menor impacto, digamos, en contraposición a lo que fue Otis. Otis, sin duda alguna, tuvo una forma de evolución completamente diferente. Pero esto no significa que, por ende, el Estado mexicano se tuvo que haber eximido de su responsabilidad. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. A pesar de que, en efecto, el huracán, de alguna u otra forma, se había adelantado y había incrementado su velocidad e intensidad al momento de hacer contacto con la costa mexicana. Cabe advertir que desde el martes 24 de octubre el Centro de Huracanes estadounidense ya había advertido que esto de alguna u otra manera iba a tocar con efectos catastróficos. ¿Esto qué significa? Que de alguna u otra manera sí hubo una falta de planeación, ¿no? Y hubo una falta de planeación al menos para evacuar a las personas como se tuvo que haber evacuado, ¿no? Todo el mundo conoce, ¿no?, lo que sucedió, ¿no?, con alguna convención de mineros que estaba portando en la convención, o lo que pasó con muchos de los establecimientos. Esto, sin duda alguna, creo que nos vuelve a actualizar con la concepción que nos acaba de decir el REDSIC, ¿no? O lo que acabamos de compartir, que es el REDSIC. Y los fenómenos naturales, sin duda alguna, van a estar presentes siempre en la existencia de este planeta, pero los desastres es lo que se puede atender, es lo que se puede de alguna u otra manera actuar. Y aquí tendríamos que hablar qué relación tiene esto con los derechos humanos. Primeramente, hay que entender que los derechos humanos tienen dos formas de conceptualizarse. Primeramente, ¿no?, tenemos mandatos, ¿no?, que reconoce el Estado mexicano o cualquier otro Estado de estas prerrogativas inherentes a la persona, y se pueden dividir en dos grandes grupos, por así decirlo, ¿no? Unos derechos de carácter civiles y políticos que caracterizan al Estado, al Estado en una capacidad de actuar basada en un no intervenir o en un actuar omisivo. ¿A qué me refiero con esto? Bajo la óptica de los derechos civiles y políticos, el Estado debería no intervenir a efecto de no interferir en la esfera jurídica de la persona en lo menos posible. El mejor ejemplo, la libertad de tránsito. ¿Cuál es la regla? Que la persona transite libremente. La excepción es que sea detenida por una autoridad. ¿Puede ser detenida? Sí, con vía de excepción. ¿Esto qué significa? Que tiene que tener ciertas condiciones para ser detenida y que esa detención no sea ilegal ni arbitraria. En el otro grupo tenemos los famosos derechos económicos, sociales, culturales o ambientales, ¿no? Y eso es importante advertirlo porque bajo esta óptica, a contrasentido de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de alguna u otra forma, juegan en la lógica contraria. El Estado, lejos de no intervenir, debe de tener una acción proactiva, es decir, de proveer, ¿no? Incluso se le consideran derechos de carácter prestacional, ¿no? De prestacional. ¿A qué me refiero con esto? Son derechos donde se exige una capacidad activa por parte del Estado en proveerle condiciones a la persona para protegerla en la máxima extensión, ¿no? Y por eso entonces hablamos de que, ¿no?, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son acciones que proactivamente tendría que garantizar el Estado. Ojo, la obligación del Estado es que todos tengamos trabajo, no, es que existan las condiciones suficientes para que todas y todos podamos acceder, ¿no?, a un empleo digno y en igualdad de condiciones, competitivo, bien remunerado, etcétera, ¿no? Lo mismo, proveer un sistema educativo que sea accesible para cualquier persona y que no necesariamente esté, por ejemplo, privatizado. O salud, que haya servicios de salud para cualquier persona sin importar si tiene la capacidad de pagar o no un servicio de salud privado, ¿no? En este contexto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se encuentra la obligación del Estado frente a las catástrofes climáticas
y humanitarias. ¿El Estado, ¿no?, puede evitar un fenómeno natural? No. Decir que el Estado puede evitar un fenómeno natural sería mentirle a la ciudadanía, porque no tiene una capacidad para evitar que la naturaleza, lo digamos, reaccione como reacciona. Lo que sí tiene el Estado la capacidad son dos cuestiones. Evitar con su actuar, es decir, falta de regulación o falta de impunidad, modificar o trastornar cómo los fenómenos naturales actúan. ¿A qué quiero decir? Si yo empiezo a contaminar, genero un efecto invernadero, genero un efecto de, digamos, de calentamiento global, esto va a trastornar los fenómenos naturales. Es decir, mi falta de diligencia como Estado o empresas que yo permito que actúen sin esta debida diligencia, terminan trastornando, modificando el comportamiento de los fenómenos naturales. Por eso ahora, en otoño, parece verano, ¿no? No empieza a hacer frío como antes hacía frío, porque hemos nosotros trastornado justamente esta capacidad de los fenómenos naturales de actuar. Y la segunda obligación del Estado, en este sentido, es no evitar el fenómeno natural, ¿no? En la primera ya la vimos, no es trastornar o modificar el comportamiento del fenómeno natural. Es ante un fenómeno natural originario o modificado, sea cualquiera de los dos escenarios, es evitar el desastre. Es decir, yo cuidar a mi población de las consecuencias que puede llegar a tener este fenómeno natural. Y en este segundo supuesto es donde nos encontramos en el caso de Otis. Si bien es cierto, en ocasiones de fenómenos naturales, y más en el caso de Otis, que hoy está considerado, ¿no?, el efecto, la catástrofe natural, pero aparte el efecto, el fenómeno natural de mayor impacto, ¿no?, en la historia de la región de América Latina y particularmente de la zona del océano Pacífico, es importante advertir, ¿no? Es importante advertir que, que a pesar de este tipo de efectos que pueden llegar a tener los fenómenos naturales, la obligación del Estado debe situarse en una obligación de prevención, es decir, una política para detectar oportunamente este tipo de fenómenos y atenderlos para poder mitigar los efectos adversos del mismo. Y luego viene una obligación post-desastre, es decir, no vamos a poder evitar esos efectos, pero entonces sí podemos proporcionar los recursos y proporcionar las herramientas y proporcionar lo necesario para reconstruir y salvaguardar los derechos de la población afectada. En resumen, la obligación del Estado se resumiría en un mandato de prevención frente a fenómenos naturales y en un mandato de apoyo y reconstrucción a través de proporcionar recursos, ayuda del Estado y para poder, digamos, atender a estas personas. Pero en este contexto hay una variante que a veces no se toca demasiado. Y es que otra obligación del Estado es evitar los efectos adversos o diferenciados de los fenómenos naturales ante la población más vulnerable. Hoy hablamos o se escucha las noticias, pues evidentemente lo que ha pasado en la zona hotelera, lo cual sin duda alguna es una catástrofe y no es menor, no hay que minimizarlo, por el contrario es una cosa bastante triste. Pero no se habla de los afectados más importantes, que son los grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos a hablar un poco de la situación de Acapulco. Acapulco históricamente ha tenido un gran problema con el saneamiento del agua. Esto no lo digo yo, lo pueden leer en los datos de Semarnat y evidentemente los datos de INEGI. Acapulco tiene 3 plantas saneadoras de agua potable, es decir, tiene un sistema de bombeo donde el agua, ¿no? El agua que se potabiliza, que viene de distintas vías, ¿no? De agua de cuerpos hídricos, digamos, de agua dulce del interior del estado y también de agua que proviene también de algunos cuerpos hídricos de la costa, se potabiliza y se desaliniza en ciertas plantas de agua que abastecen por bombeo a las montañas y a otras poblaciones alejadas de los municipios, digamos, costeros o de actividad turística, que sería particularmente el puerto de Acapulco. Desafortunadamente, de las plantas de tratamiento de agua y de potabilización de agua, de esas 3 solamente funciona una. Hay 2 que no han jugado o no se han podido actualizar para que pueda
potabilizarse de manera eficiente. ¿Esto qué significa? Que ante una catástrofe, si debes de tener, ¿no? Si debes de tener 3 plantas digamos, de potabilización de agua y solamente opera una, el riesgo de que esa una deje de funcionar como consecuencia de fenómeno natural es altísimo y si deja de funcionar, te quedas sin agua potable, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Las personas en las situaciones o en los cinturones de pobreza de mayor exclusión de la zona, es la más afectada porque nunca se previó este tipo de acciones que garantizaran el suministro de servicios a toda la población, ¿no? Es decir, se focalizó en atender al sector hotelero, en atender al sector restaurantero, pero no a la población en general. Y desde aquí empezó la falta de planeación, ¿no? Es decir, permitir este tipo de excesos terminaron de alguna u otra manera generando cotos de privilegio que hoy de alguna u otra manera está viéndose estas brechas de desigualdad frente a la atención a la catástrofe. Es decir, y no quiero, vuelvo a insistir, no minimizo lo que le ha pasado a la zona hotelera, más bien quiero visibilizar lo que no se está visibilizando, que son las personas en situación de exclusión, personas en pobreza extrema, comunidades indígenas, por ejemplo, personas con discapacidad, que de alguna u otra manera no tienen los recursos o los mecanismos tan inmediatos como lo pudiera tener algunos sectores, ¿no? Y si a eso le agregamos que los recursos son insuficientes y no se van a priorizar para atender a quien se tiene que atender, la situación está peor. ¿Esto por qué? Porque de alguna u otra forma, lo único que va a hacer es que en la atención post fenómeno natural, post catástrofe, no se le esté otorgando, ¿no? Digamos, por igual, lo que se necesita a todas y todos los involucrados en el tema. Esto no es nuevo y déjenme compartirles algunas consideraciones por parte de el máximo organismo en la materia, que ha sido la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, que de alguna u otra manera quiero poner en contexto cómo esta oficina de Naciones Unidas, de Agencia de Naciones Unidas, habla respecto al tema de desastres, ¿no? Habla respecto al tema del riesgo de un desastre. Y el riesgo de un desastre lo define como aquella posible pérdida que puede ocasionar un desastre en términos de vida, condiciones de salud, medios de sustento, bienes y servicios que pueden ocurrir en una comunidad o sociedad en particular durante un periodo específico de tiempo. Esto es importante advertirlo porque la planeación frente a una eventual catástrofe natural o fenómeno natural no solamente tiene que verse de forma reductiva frente a cuánto dinero se va a destinar para la reconstrucción, sino realmente para garantizar servicios básicos de subsistencia como agua potable, por ejemplo, el tema de luz eléctrica, ¿no? Algo de lo que creo ha generado más escosor de la falta de atención fue primeramente la ausencia de la presencia del presidente y la gobernadora de forma inmediata, ¿no? Ante una catástrofe, lo principal que tiene que hacer es llegar, ¿no? Los titulares de los poderes, ¿no? Responsables de la población, un poco hacer presencia. Y esto no nada más por un tema político, sino incluso por un tema de solidaridad. La forma es fondo, ¿no? Y la forma en cómo uno reacciona frente a una catástrofe de su sociedad implica o determina el liderazgo proactivo que se puede llegar a tener frente a este tipo de catástrofes, ¿no? Entonces, esta presencia de alguna u otra manera genera un elemento de cohesión social y esto nos saca un poco del ámbito legal, es más un tema antropológico, es cuál es la función de ese liderazgo público frente a la catástrofe. Y desde ahí ha habido ausencias que hoy por hoy tendríamos que estarnos cuestionando y sobre todo la población afectada tendría que estarse cuestionando. Pero la siguiente es cuestionar si la previsión de Otis fue la suficiente. Y vamos a sacar nuevamente de la ecuación que Otis fue un fenómeno natural atípico que llegó con una intensidad que no podía preverse, pero que al menos se deberían haber tenido los elementos mínimos indispensables ante este tipo de variables. ¿Y a qué voy? El riesgo no es estático, es dinámico. ¿Y esto qué significa? Que el riesgo puede cambiar. Es decir, en una planeación efectiva de catástrofes por fenómenos naturales, se deben de tener distintos escenarios. No pueden ser escenarios monotemáticos y mucho menos a la luz de los impactos del cambio climático, que ese va a ser parte de la siguiente discusión.
Hoy la política de prevención de riesgos desde la perspectiva de los derechos humanos exige que sea diversa, dinámica y, digamos, no solamente accesible, sino también adaptable. Por una simple y sencilla razón, los efectos del cambio climático y los fenómenos naturales hoy son una realidad. Durante muchos años se ha venido advirtiendo este escenario que hoy ya es catastrófico y nos encontramos en, digamos, en esta realidad que hoy necesita urgentemente una acción proactiva de gobiernos, empresas y sociedad civil en su conjunto. Y es que hoy los fenómenos naturales cada vez son menos previsibles. Las mediciones que teníamos normalmente ya no pueden ser tan confiables porque el cambio climático está generando una transformación, un trastorno del fenómeno natural tal y como lo conocemos. Otis no es ajeno a ello. Este aceleramiento que tuvo de manera típica o inusual el huracán, sin duda alguna, tiene que ver con los efectos secundarios del cambio climático. Y esto evidentemente exigiría que la política de planeación tenga estas variables. Es decir, frente a un cambio climático persistente, ¿no? Medido, reconocido como un problema global, la planeación en materia de catástrofes exigiría tener estos distintos escenarios ante esta transformación del fenómeno natural a la luz del cambio climático. Y por ende tener disponibilidad de recursos, disponibilidad de personal, ¿no? Capacidad técnica pública suficiente como para atender el desastre y, por ejemplo, mecanismos de fiscalización, y eso es muy importante, de la ayuda humanitaria que venga para el tema, ¿no? Los países, por ejemplo, como México, que se encuentran en los deciles más altos de índices de corrupción, en el caso de catástrofes humanitarias, se necesita tener mecanismos de salvaguardia y rendición de cuentas eficientes, porque de lo contrario se corre un riesgo asociado a la impunidad y a la corrupción que se acrecenta con una catástrofe climática. Llegan los apoyos de privados, de la cooperación internacional, de la sociedad civil que dona los apoyos para la población afectada, pero ante un Estado con altos índices de corrupción y pocos mecanismos de combate a la impunidad, estos apoyos pueden derivarse o pueden trasladarse a la persona que no es la beneficiaria. Es decir, deberíamos estar hablando de darle trazabilidad a esos apoyos para que lleguen al destinatario final, la persona afectada en el caso de la catástrofe. Recordemos que durante el temblor de 2017, muchos de los apoyos pareciera, digamos, se comprobó que fueron desviados, ¿no? Fueron desviados y que no se entregaron a quien se tenía que haber entregado. Es decir, dentro de la catástrofe estamos generando cotos que acrecentan el impacto lesivo de la catástrofe derivados de actos de corrupción o de falta de rendición de cuentas, ¿no? Y esto es otro tema que tendríamos que estar abordando. Hoy por hoy, y quiero recordar una frase que tiene que ver con el tema. No es que los terremotos maten, no nos confundamos. Lo que mata es la corrupción. Y lo mismo pasa en este caso, ¿no? Los fenómenos naturales siempre van a existir. Lo que se puede prevenir son los efectos colaterales de estos efectos naturales y eso se hace con planeación y estrategia y evidentemente combate a la corrupción. En este sentido, la perspectiva de los derechos humanos se vuelve vital, porque la perspectiva de derechos humanos nos permite identificar primeramente, grados de responsabilidad, pero además grados de atención para priorizar la atención, ¿no? Entonces, ver a la población más vulnerable para atenderla, generar estímulos, por ejemplo, para reactivar la economía y generar mecanismos de empleo y establecer una vía de colaboración estrecha con empleadores, con empresarios, con capitales privados y con cooperación internacional para sacar a la catástrofe de forma conjunta. Evidentemente, esto obliga a un tercer elemento, el elemento de la resiliencia. Es decir, ¿qué capacidad de resiliencia se tiene frente a una catástrofe? ¿Es posible adaptarse de manera, digamos, constructiva, comunitaria, derivado de la catástrofe? La respuesta es sí, pero también, nuevamente, ¿qué está haciendo el Estado para generar entornos resilientes, ¿no? Entonces, es importante mencionar que bajo los estándares de la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, digamos, respecto al tema de la reducción de riesgos por catástrofes naturales, en el marco de Sendai 2015-2030, que es un instrumento que ha advertido bastantes herramientas al respecto, es importante advertir que Naciones Unidas ya determinó que la reducción sustancial de riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto de vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de personas, así como empresas, comunidades y países, exige de principios rectores para su debida atención y protección. Y voy a destacar dos particularmente. La primera, la gestión del riesgo
orientada a la protección de la persona y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción. Esto es muy importante porque entonces la gestión del riesgo no solamente puede ser netamente estadística y numeral, sino que debe tener un eje conductor que es la persona, se centra la protección a la persona y todas las variables deben de ir encaminadas a proteger a la persona, ¿no? Y en segundo plano, pero no por eso menos importante, la protección y gestión de activos culturales y ambientales, que evidentemente va a implicar la colaboración en general de toda la sociedad para la reducción de este riesgo. ¿Esto qué significa? La necesaria capacitación de las personas para poder hacerle frente a un efecto como este, ¿no? Segundo, la reducción del riesgo de desastres requiere necesariamente, y esto no es opcional, la implicación y colaboración de toda la sociedad, ¿no? Es decir, no restringir la capacidad colaborativa de la sociedad, de la empresa, de la cooperación internacional en la atención del desastre. Monopolizar este tipo de atención puede ser doblemente catastrófico y poco eficiente. Por lo mismo, al momento de generar entornos colaborativos, se necesitaría también empoderar digamos, e impulsar la participación inclusiva, accesible y no discriminatoria de la ciudadanía y de cualquier persona de interés, ¿no? Y evidentemente, atendiendo, y esto lo dice el Marco Sendai muy importante, prestando especial atención a aquellas personas afectadas desproporcionadamente por los desastres, es decir, las personas más vulnerables, ¿no? Esto es muy importante porque entonces nos genera un tercer principio rector en la gestión de los desastres por catástrofes naturales, y es la necesaria incorporación de la perspectiva de género, de la perspectiva de edad, de la perspectiva de discapacidad, así como las variantes culturales y reconocimientos culturales dentro de las políticas y prácticas de atención a la atención del desastre, ¿no? Y por lo tanto, se debe promover el liderazgo de mujeres, de jóvenes, ¿no? Para poder generar estos entornos más resilientes y evidentemente más inclusivos, ¿no? Esto es importante porque así le daríamos a la gestión del riesgo una visión, digamos, de atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, estos comentarios me llevan a mi última reflexión en torno a este tema, ¿no? La catástrofe de Otis, sí hay responsabilidad, sin duda alguna, por parte del Estado mexicano y cualquiera del Estado que estuviera involucrado en una situación similar, por una falta de planeación estratégica. Es decir, quizás una planeación obsoleta que no ha sido actualizada con este tipo de marcos de inclusión de derechos humanos y descentrado en la protección de la persona, que no ha habido la disponibilidad de recursos suficientes, tanto económicos como de infraestructura o de capacidad para el levantamiento del desastre, ¿no? Al ser esto, enarbolarse este tema en un tema de DESCA, tendría que haber disposición presupuestaria y acciones que comprueben la capacidad de hacer o proveer por parte del Estado en atender la catástrofe. Y la tercera, el combate a la corrupción, sin duda alguna, dentro de la gestión de la catástrofe. Es decir, se está realmente logrando evitar actos de corrupción que desvíen el apoyo humanitario para los principales necesitados. Yo creo que no, y eso es importante advertirlo como un efecto tangencial de esta catástrofe en un contexto como el que vive México, ¿no? Y esto me lleva evidentemente a la necesaria atención de una política social que atienda a los grupos en situación de vulnerabilidad, sobre todo en este tipo de condiciones catastróficas, ¿no? Y esto me llevaría a mi última consideración. No solamente el Estado mexicano y el mundo, los gobiernos en general, son responsables respecto a la gestión de los catástrofes derivados de los desastres naturales. Creo que una cuestión que nos tiene que atender o obligar a reflexionar va más allá. Es hasta dónde es la responsabilidad de los estados, en este caso del Estado mexicano, en trastornar los efectos naturales. Es decir, ¿está México realmente cumpliendo con estos mandatos de evitar contaminar al medio ambiente, de generar efecto invernadero, de apostarle a una cultura del reciclaje, del reuso, de la remediación de cuerpos hídricos, de garantizar el saneamiento del agua potable, ¿no? Hasta dónde la política de sostenibilidad social y medioambiental es eficiente? Si la regulación por parte del Estado no obliga a los entes privados a contaminar menos, a reutilizar, a reciclar, a generar mandatos de inclusión
de personas dentro de sus cadenas de valor y productivas, si siguen contaminando sin mayor sanción y se quedan impunes los ecocidios y este tipo de situaciones, hay una segunda responsabilidad por parte del Estado dentro de este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto me lleva a mi última consideración respecto al tema de la justicia climática. El 27 de enero de 2020 se da una sentencia interesantísima respecto al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde por primera vez habla de algo que se venía escuchando pero no se había visto materializado, y es la obligación de protecciones de los estados para migrantes derivados de emergencias climáticas, ¿no? Es decir, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es un organismo internacional que está, digamos, abocado a monitorear el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, advirtió un nuevo criterio bastante interesante, y es que una persona, dentro de los supuestos para no deportar o para no eh, generar una deportación o una extradición de personas, ¿no? En migrantes, ¿no? Mencionó, ¿no? Advirtió que una persona no debe ser retornada o deportada a su país de origen si, por ejemplo, está en riesgo el ejercicio de algún derecho fundamental derivado de una emergencia climática, ¿no? Este fue el caso Teitiota, que de alguna u otra manera, por primera vez, advirtió la existencia de desplazamientos forzados por el cambio climático, y entonces habla de un nuevo estándar de protección. Y este nuevo estándar de protección es justamente la obligación de los estados de considerar que las personas que están migrando de forma forzada por una emergencia climática deben de considerar estas variables dentro de la política migratoria. Esto se va a actualizar en Otis totalmente. La emergencia climática de aquellas personas que a lo mejor habían encontrado en Acapulco una situación de descanso, un lugar de descanso o de vivienda para poder desarrollar sus nuevas actividades, para arraigarse a un lugar, hoy tendrán que desplazarse forzadamente ante las consecuencias de la catástrofe. Y entonces aquí habla incluso de esta responsabilidad global de atender el nuevo innecesario fenómeno de atención que se debe de atender del desplazamiento forzado por cambio climático. Es decir, los famosos digamos, migrantes climáticos, ¿no? Los desplazados climáticos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Creo que Acapulco, ¿no? Lo que acaba de pasar en Acapulco es una buena oportunidad para pensar este tipo de situaciones. Hoy es una realidad. Muchas de las personas que vivían en Acapulco no pueden regresar a sus hogares y se están viendo necesariamente a desplazarse a otras partes del país o incluso a migrar internacionalmente a otros lugares porque hoy su lugar ya no existe. ¿Derivado de qué? De la falta de previsión. Y nuevamente regresamos al punto de partida. ¿Había una responsabilidad del Estado? Claro, porque si el Estado se hubiera dado cuenta de que los efectos tan adversos, de los efectos naturales, con esta variante del cambio climático que acrecenta sus efectos, pudo haber previsto en su política de prevención de riesgos, basado en la persona, este tipo de variables. Al no hacerlo, ¿qué está generando? Que hoy esas personas no tengan un hogar y que tengan que desplazarse forzadamente de su lugar, digamos, de residencia. Conclusiones. Como verán, es un tema complejo, no es un tema fácil. Yo estoy convencido de que hay una responsabilidad que atender y sobre todo continuar la discusión. Creo que lo que acaba de dar, de que generarnos, ¿no? O de invitarnos, Otis, es a reflexionar sobre la necesaria auditoría y reelaboración de las políticas de prevención de riesgos climáticos y de políticas de prevención de riesgos humanitarios, catástrofes climáticas, con esta perspectiva de derechos humanos para garantizar entornos no solamente más incluyentes, sino también garantes de la persona. Y evidentemente, analizar los dos niveles de responsabilidad del Estado creo que se vuelve cada vez más pertinente, sobre todo ante las acciones de carácter judicial, ¿no? La primera o la más inmediata es la obligación de prevención por parte del Estado ante los efectos de los fenómenos naturales, apelando a estos criterios de centrar a la persona, de transversalidad e interseccionalidad, de digamos, de prevención del riesgo diferenciado derivado de los cambios, del cambio climático y los efectos en los fenómenos naturales.
y por otra parte, la responsabilidad de los estados en el trastorno de los fenómenos naturales y como responsables del cambio climático ante falta de políticas públicas y fiscalización, por ejemplo, de agentes privados. Y eso llevaría a una tercera discusión, la colaboración de las empresas no dirigentes o poco responsables en la contaminación que ha generado estos efectos climáticos adversos para la humanidad en su conjunto. No olvidemos que la Corte Internacional de Justicia acaba de resolver hace poco, por petición de Vanuatu, una opinión consultiva en la materia donde por primera vez habla de la responsabilidad de los estados por no fiscalizar a las empresas y evidentemente jala en ese esquema de responsabilidad también a los sectores privados en la corresponsabilidad en materia de cambio climático. Hoy en Estados Unidos las petroleras están siendo demandadas y también las firmas de consultoría de las petroleras por no advertir los riesgos, ¿no?, en el desarrollo de actividades de minería o extractivas en el tema de cambio climático. Estos litigios abundan en el mundo y están generando un nuevo esquema de responsabilidad y de corresponsabilidad. De responsabilidad directa por parte del Estado y de corresponsabilidad de las empresas. Del primero, el Estado por no fiscalizar y regularlas, y la empresa por un actuar poco diligente. Y finalmente, analizar en este contexto de la justicia climática el caso de todos los grupos de situación de vulnerabilidad emergentes, como por ejemplo hoy los desplazados climáticos o por emergencias climáticas, que exigiría nuevamente acciones activas por parte de los estados. Hoy México se suma a esa lista tras Otis para poder, digamos, atender los efectos adversos. Agradezco a Lowit Group la invitación para hablar de estos temas y algunas consideraciones relativas a los derechos humanos, esperando que lo encuentren de utilidad y que sea, digamos, de interés para su formación y para su conocimiento. Que tengan muy buen día.